Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Os habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde Madrid, España. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio donde ustedes plantean preguntas, dudas, proponen temas y nosotros les hablamos de esos temas desde el punto de vista psicoanalítico. Muy buenas tardes. El tema de hoy, que ha sido propuesto por uno de nuestros seguidores, es los operadores del inconsciente, la condensación. Vamos a hablar de ese operador, vamos a explicar qué es esto de los operadores del inconsciente y nos vamos a centrar hoy en hablar de la condensación. Y en otros vídeos seguramente seguiremos hablando de otros operadores a medida que lo vayáis solicitando. Muy buenas tardes y bienvenidos. Entonces, comenzamos. Los operadores del inconsciente. ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, para comenzar a abordar este tema, creo que la mejor manera va a ser referirme a la interpretación de los sueños. Es el libro de Sigmund Freud que es publicado en el año 1900 y que va a ser va a suponer el nacimiento de una nueva ciencia, va a suponer el nacimiento del psicoanálisis. Quizás muchas personas no sepan que Freud escribe la interpretación de los sueños, publica la interpretación de los sueños con el objetivo de mostrar cómo funciona el aparato psíquico, cómo funciona la mente humana. En realidad, escoger los sueños es una excusa para poder generalizar el descubrimiento que él estaba haciendo, poder generalizarlo a todo el mundo, poder generalizarlo a todos los seres humanos, puesto que soñar, soñamos todos. Freud estaba descubriendo el inconsciente. Freud estaba descubriendo que la mente humana, que el aparato psíquico está partido, está dividido. Estaba descubriendo que no somos un individuo, sino que somos sujetos divididos, que en nosotros, por lo menos, hay dos. Está el que uno cree que es conscientemente y está el otro, ¿no? El otro de uno que es su inconsciente. Bueno, Freud estaba descubriendo todas estas cosas y por tanto tenía que exponerlo, tenía que escribirlo en algún lugar para que eso pasase, ¿no? para que eso fuera una ciencia verdaderamente, para que eso pasase al conocimiento de la humanidad, para que hoy podamos disfrutar todos de ese nuevo conocimiento, de ese saber, ¿no? Y entonces lo va a exponer en la interpretación de los sueños, de una manera magistral, a través de una escritura magistral que es la de Freud, una escritura exquisita cercana para todo el mundo. Todo el mundo puede leer la interpretación de los sueños y de hecho les recomiendo que ahora estamos haciendo las conferencias de los jueves, versan en relación a la interpretación de los sueños y a todos ustedes les recomiendo verlas porque estamos haciendo un estudio pormenorizado de ese funcionamiento del aparato psíquico. Bueno, pues entonces en este libro Freud por primera vez, utilizando los sueños, porque soñar soñamos todos, y mostrándonos cómo el sueño es un producto del aparato psíquico mientras dormimos, es decir, que ha habido un trabajo para llegar a producir un sueño y que el sueño es lo que sería el producto final de ese trabajo. Cuando llega a nosotros, por tanto, el sueño, tal y como lo recordamos cuando despertamos, que puede parecer absurdo, que puede parecer incluso angustioso o totalmente indiferente o inocente o tal y como nosotros lo recordamos o lo contamos, el sueño al despertar, eso es un producto final, elaborado, terminado, pero que es el resultado de un trabajo. Por tanto, se ha producido un trabajo inconsciente para llegar a ese sueño. La tesis que va a manejar Freud en la interpretación de los sueños desde el primer capítulo es que el sueño es una realización disfrazada, es como una realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido. Por tanto, a lo largo del libro de la interpretación de los sueños nos va a ir mostrando cómo desde ese deseo sexual infantil y reprimido
se ha producido un trabajo psíquico inconsciente para llegar al sueño que vamos a llamar sueño manifiesto, que es el que nosotros recordamos o contamos cuando despertamos. Es decir, que entre lo que es el sueño manifiesto y el deseo que ha producido ese sueño, ha habido un proceso de elaboración onírica, un trabajo. Ha habido un trabajo psíquico para deformar el deseo. Y aquí es donde nos va a ir hablando, va a ir introduciendo toda esa serie de conceptos que son imprescindibles y fundamentales para entender el aparato psíquico. Nos va a hablar del deseo inconsciente, nos va a hablar de la conciencia, pero también nos va a hablar de la censura, ¿no? Esa instancia, ese personaje en el aparato psíquico que es el que se encarga de impedir que el deseo inconsciente pase como tal a la conciencia, porque en el deseo inconsciente, en el inconsciente hay deseos que no son del todo agradables para nuestra conciencia, por eso son inconscientes, ¿no? Hubo un momento donde el aparato psíquico se dividió, tuvo que partirse precisamente para reprimir determinados deseos, contenidos, pensamientos, representaciones, objetos que no correspondían ya a un sujeto social, a un sujeto adulto, ¿no? Eso acontece en lo que llamamos el complejo de Edipo, esa división del aparato psíquico. Bueno, pues entonces a partir de ese momento el aparato psíquico va a quedar dividido en dos. En una parte estaría lo inconsciente, en otra parte, en otra instancia estaría la conciencia, separado por ese elemento, ese mecanismo que vamos a llamar la censura psíquica. La censura va a realizar una labor de impedir que los contenidos del inconsciente accedan a la conciencia y debido a esa acción de la censura, los contenidos para acceder a la conciencia deben deformarse, deben disfrazarse, va a haber una elaboración, un trabajo de deformación onírica. Bien. Bueno, dentro de este trabajo de deformación, ahora mismo. Bien, hola a todos amigos, bienvenidos. Bueno, esos contenidos por tanto, del inconsciente, el deseo inconsciente, que ya les adelanto que el deseo inconsciente es el motor del aparato psíquico, van a ser deformados para poder acceder a la conciencia. Tienen que disfrazarse, no pueden acceder tal cual a la conciencia. Bueno, entonces en el inconsciente va a haber unos trabajadores o lo que llamamos operadores del inconsciente encargados de hacer ese trabajo del sueño, ese trabajo de modificación, de transformación del deseo inconsciente. Dentro de esos operadores va a haber dos que van a ser fundamentales, son los más importantes, que son la condensación y el desplazamiento. ¿Vale? Bueno, hoy uno de nuestros seguidores nos pidió hablar de la condensación, así que nos vamos a centrar en el desarrollo de este operador, cómo trabaja este operador del inconsciente, qué es y cómo trabaja. En realidad, si ustedes se dan cuenta, los operadores del inconsciente son los operadores del lenguaje, realmente, ¿no? La condensación viene a ser la metáfora y el desplazamiento va a ser la metonimia, porque el aparato psíquico funciona como el lenguaje, el inconsciente funciona como el lenguaje, ¿no? Y esos mecanismos, esos procesos de deformación o de trabajo son los mismos procesos del lenguaje. Ahora lo voy a ir explicando esto. Bueno, la condensación es un operador que trabaja haciendo especie de conglomerados de información, ¿no? Vamos a explicar esto.
vamos a utilizar el sueño, tal como hace Freud, para explicarnos estos operadores, pero después vamos a ver cómo los operadores en realidad están trabajando en todos los productos psíquicos, en los síntomas, en los lapsus, en los actos fallidos, en los sueños, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, están actuando estos operadores, condensación y desplazamiento. Observándolo en un sueño, si nosotros comparamos lo que es el sueño manifiesto, lo que recordamos del sueño, con el contenido latente, ahora voy a explicar lo que es el contenido latente. Hago un paréntesis. El contenido latente es todas las ideas que se nos ocurren acerca del sueño que hemos soñado. Cuando usted va, se tumba en el diván y cuenta el sueño y el psicoanalista le dice: dígame usted lo que se le ocurre sobre el sueño o sobre este fragmento del sueño. El soñante empieza a hablar libremente todo lo que se le va ocurriendo, todas las ideas que vienen a su mente, y entonces vemos lo primero que si el sueño ocupaba, si lo escribimos, ocupaba un párrafo, 2 párrafos, las ideas latentes que al soñante se le van ocurriendo con respecto a ese sueño pueden ocupar una hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja, 7, 8 páginas o más incluso, ¿no? Puede incluso estar durante meses asociando libremente sobre ese sueño. Bueno, ahí ya vemos un trabajo de condensación importantísimo, es decir, de todas esas ideas latentes, es decir, todo lo que se le ocurre con respecto al sueño, si lo comparamos con el sueño manifiesto, es decir, lo que recordaba de lo que había soñado, vemos que hay una diferencia enorme, ¿no? Bueno, ahí ya vemos que hay una labor de condensación, es decir, se han condensado páginas y páginas escritas de ideas en 2 párrafos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre en el sueño vemos que hay ese trabajo de condensación, es decir, que no todas las ideas latentes, todo lo que nos sugiere ese sueño, todo lo que está en relación con el sueño ha pasado al contenido manifiesto, no, sino que ha pasado parte de las ideas latentes al contenido manifiesto. Y no es que sea una parte, que las partes que pasan al contenido manifiesto sean como representantes democráticos de las ideas latentes, es decir, que pasen las partes más importantes o las que mejor representan las ideas. No. Hay una especie de selección de lo que pasa al contenido manifiesto que sigue criterios inconscientes, sigue criterios del pensamiento inconsciente, no de la conciencia. Por ejemplo, en el sueño de Irma, que es el sueño con el que Freud va a comenzar a exponer la interpretación de los sueños y con el que expone el método de interpretación. En el sueño de Irma vemos cómo Irma, ¿no? La Irma que aparece en su sueño, Freud dice es mi paciente, es Irma, sin embargo está pálida y abotagada. Y además no, se niega a abrir la boca tal y como hacen las personas que llevan dentadura postiza, ¿no? Es decir, en esa representación, Irma, en realidad, cuando Freud empieza a asociar a lo largo sobre su sueño, vemos que está representada su paciente Irma, pero también hay representada otra mujer que es la que en la vida real está pálida y abotagada, porque Irma no está así, ¿no? Y además está representada otra persona que es la que lleva la dentadura postiza, ¿no? Es decir, en esa representación Irma se ha producido una condensación de 3 personas, ¿no? Ahí vemos. Es decir, que en una sola representación se han condensado diferentes ideas latentes, de las que después el soñante, a partir, cuando le pregunta a ver qué se le ocurre sobre esa imagen de Irma, esa paciente pálida y abotagada que le cuesta abrir la boca, bueno, pues entonces a él se le ocurren toda una serie de ideas. Es decir, todas esas ideas estaban condensadas en esa representación, en esa imagen, ¿no? Bueno, así funciona, eso es uno de los mecanismos fundamentales y básicos del aparato psíquico, la condensación. Para que haya condensación es necesario también la acción o el trabajo de otro operador, que es el desplazamiento.
El desplazamiento es un operador que va a funcionar haciendo una transferencia del acento psíquico. Es decir, lo que en las ideas latentes vemos que es muy importante, es decir, que dónde está el acento psíquico, la importancia en las ideas latentes, en las ideas que se le ocurren al soñante sobre el sueño. Sin embargo, vemos que esas ideas no aparecen en el contenido manifiesto. No estaban por ninguna parte en el sueño que recordamos después de cuando despertamos. Es decir, que ha habido una transferencia del acento psíquico. La importancia psíquica se ha transferido de unas representaciones o ideas, en las ideas latentes, a otras que generalmente son indiferentes, nimias, sin importancia en el contenido manifiesto, ¿no? Son dos operadores que están trabajando siempre para engañar a la censura, para que el deseo inconsciente pueda atravesar esa barrera, ese filtro que pone la censura y aparecer y poder mostrarse en la conciencia de manera disfrazada. Esto significa que el deseo, ¿no?, siempre aspira a realizarse, a transformar, y que siempre se va a realizar de una manera directa o de una manera indirecta, a través de los sueños, a través de los síntomas, a través de los actos fallidos. El deseo inconsciente siempre encuentra la manera de expresarse. Y los síntomas son un ejemplo, son el prototipo, el ejemplo prototípico de cómo los deseos inconscientes siempre se expresan. Y además soñamos todos, con lo cual esto le pasa a todas las personas. Por eso Freud describe la interpretación de los sueños, ¿no? Porque soñamos todos. Quiere mostrarnos cómo nuestro aparato psíquico, el inconsciente, va a conseguir siempre expresarse de un modo u otro y siempre de una forma disfrazada para la conciencia, siempre engañando a la conciencia. Es por eso que yo les recomiendo, ¿no? El psicoanálisis nos recomienda a todos no dejarnos llevar por los sentidos, no dejarnos llevar por la conciencia. La conciencia siempre es engañosa, es un órgano perceptual, percibe hacia el exterior y percibe hacia el interior del aparato psíquico. Por ejemplo, cuando recordamos un sueño, es la conciencia la que nos permite percibir ese sueño, pero es engañoso, decimos, es engañoso. Lo que recordamos del sueño es un disfraz, o lo que recordamos de aquel hecho, de aquel acontecimiento, o lo que percibimos, lo que vemos, todo lo que pasa por la conciencia es un disfraz, ¿no?, que nos lo muestra en los sueños Freud, para que lo veamos, pero que es una generalización para mostrar cómo funciona nuestro aparato. O sea, siempre hay condensación, siempre hay desplazamiento en todos los productos psíquicos, ¿vale? Ahí en la interpretación de los sueños nos lo va a explicar muy bien. Bueno, voy a ir saludando por aquí. Evelyn Nicolás, Juan Carlos Aquino, Óscar Alfredo Ávila, que saluda desde Lima, Perú. Sara Jaramillo, Carlos Latorre, saluda desde Barcelona. María de Jesús Caicedo, Marta López. Sara saluda desde Coahuila, México. Hola. Santiago Mate. Juan Carlos Aquino pregunta, ¿el sueño siempre es la manifestación de un deseo? Sí, es la realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido, pero siempre después de interpretarlo. O sea, después de interpretarlo, vemos cómo ese sueño era una realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido. Antes de interpretarlo no sabemos nada. Lo único que tenemos es el sueño manifiesto, que no nos dice nada, que es absurdo, que no entendemos, ¿vale? Después de interpretarlo es cuando ahí entendemos el deseo que se estaba realizando y por qué el sueño hizo el trabajo que hizo para expresarse de esa manera deformada, ¿no?, para engañarnos. Pero después de la interpretación sabemos cuál es lo que se interpreta, mejor dicho, es el deseo, es ese deseo que ha sido disfrazado o deformado para poder expresarse en forma de sueño. Alberto saluda desde México. Santiago Mate, buenas noches. Carlos, ¿qué importancia tienen en nuestros sueños infantiles en nuestros sueños? Bueno, más que también los sueños infantiles, pero en general
cualquier contenido infantil. Normalmente el sueño entronca, digamos, va a ser un puente entre algo del mismo día del sueño o algo de la realidad actual del sujeto, que se suele tomar como resto diurno, como conexión a la realidad actual, pero los deseos que se juegan en el sueño, los deseos que se expresan, los deseos motores que han producido ese sueño, son deseos infantiles, sexuales e infantiles. Entonces son esos deseos, y esos deseos son los que siempre dan lugar a los sueños, tanto a los sueños infantiles como a los sueños adultos. Es decir, tiene mucha importancia lo infantil en el sueño. Es motor para el sueño. Son esos deseos edípicos, ¿no?, los que son capaces de producir un sueño. No soñamos para cosas nimias, ¿no? Siempre se sueña para realizar un deseo que es importante para el sujeto, y lo más importante son esos deseos edípicos, ¿no?, los que mueven el aparato psíquico. María de Jesús, apreciada maestra Virginia, muy buenas tardes. Hola María de Jesús, gracias. Galicia Montezuma lo está viendo. Rafael Benítez. Juan Carlos Aquino, ¿los sueños también pueden ser una manifestación de un miedo o inseguridad? Bueno, justamente eso es lo que se pregunta Freud en el capítulo en el de los sueños son una realización de deseos, ¿no?, que te invito a ver la conferencia, que ya está colgada en mi canal de YouTube, que la vimos hace un par de jueves, ¿no?, donde precisamente Freud se pregunta, ¿y no pueden ser la realización de una preocupación, de un temor, otra cosa, ¿no? Y entonces ahí empieza a mostrarnos, trabajando precisamente con los sueños de los niños o con sueños que son muy claros en los adultos, nos empieza a mostrar cómo siempre son realizaciones de deseos. En el caso de los sueños infantiles, donde hay muy pequeña deformación del sueño, porque también hay menos censura que en los adultos, se ve claramente en todos los ejemplos de sueños que nos traen cómo era la realización de un deseo. Y cómo el deseo había sido deformado, aunque fuera muy directa la expresión de ese deseo en el sueño infantil, sin embargo siempre hay una pequeña deformación. Una deformación porque era un deseo que se piensa, ¿no?, en forma, digamos, optativa, ¿no?, me encantaría hacer esto, ojalá pudiera hacer esto. En el sueño se expresa siempre en tiempo presente. El niño se ve haciendo eso en el sueño, ¿no? Y luego también otra pequeña modificación es que siempre se sueña con cosas que están prohibidas, o sea, un poco en contra, siempre había alguna ley prohibiendo eso que después el niño soñaba que realizaba, ¿no?, en todos los ejemplos. Y en el caso de los adultos también trae ejemplos de sueños muy claros, muy evidentes, ahí concretamente para mostrarnos esto que tú estás preguntando, donde se ve claramente que el sueño es una realización de deseos. Pero después va a seguir en el siguiente capítulo y dice, y ahora me dirán que en el caso de las pesadillas, los sueños de angustia, ¿dónde está la realización de deseos? ¿Cómo puede ser una realización de deseos un sueño de angustia? Y entonces va a demostrar también, en ese caso, cómo el sueño es una realización de deseos, ¿no? Cómo incluso, ¿por qué? Porque nos va a explicar cómo lo que es angustioso para una parte del aparato psíquico, lo que es angustioso para la conciencia, cómo puede ser una satisfacción de deseo para el inconsciente. Porque, como hemos dicho, el aparato psíquico está dividido, estamos divididos. Es decir, lo que puede ser muy angustioso para una parte de usted, hay otra parte de usted que está satisfecha con eso. Por eso es que en los síntomas también hay un goce, ¿no? Por eso es que a uno le cuesta tanto separarse de su síntoma o de su enfermedad, porque lo que es angustioso o doloroso para una parte del aparato puede ser bien satisfactoria para otra parte, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos cómo en las pesadillas sucede eso, ¿no? Es decir, es un sueño angustioso cuando uno despierta, cuando uno recuerda el sueño, pero
cuando se interpreta el sueño, cuando asocia libremente sobre él y si llegamos a la interpretación, vemos cómo había un deseo que se estaba expresando. Precisamente la angustia es una señal de que el deseo está muy cerca de manifestarse en la conciencia. Y antes de que despierte al sujeto o a que invada al sujeto la angustia, que sería mucho mayor, ¿no? La angustia de ese deseo expresándose en la conciencia, la angustia da la señal para que el sujeto se despierte, ¿no? Gracias, Carlos. Belmonteval lo está viendo. Galicia Montezuma dice: ¿puede haber premonición a través de los sueños o es algo que se da en los psicóticos? No. Vamos a ver, lo que pasa es que los sueños se han considerado premonitorios muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que el sueño en realidad tiene que ver con la expresión de un deseo inconsciente, ¿qué es lo que sucede? Que ese deseo no solamente se expresa en el sueño, ese deseo que encuentra una vía de expresión a través del sueño para el sujeto, en realidad está trabajando en la vida del sujeto, en su actualidad, en su día a día, en su noche, en todo momento. Está moviendo al sujeto psíquico en esa dirección. Es decir, el deseo es el que comanda la vida del sujeto, ¿no? Por eso es muy interesante, los sueños nos resultan muy útiles, porque son, dice Freud, una vía regia de acceso al inconsciente, como esas grandes vías romanas de entrada a las ciudades. Nos permiten entrar al inconsciente o llegar a la interpretación más fácil que otros elementos, pero en realidad el inconsciente está trabajando en todo momento en la vida psíquica del sujeto. Por lo tanto, el sueño nos permite interpretar el deseo que está en ese momento comandando la vida de ese sujeto. Y estamos diciendo que son deseos infantiles, deseos sexuales infantiles, son los que comandan el aparato, ¿no? Por eso, autoconocerse es imprescindible para poder autotransformarse, porque uno siempre piensa desde la conciencia, ¿no? Y piensa que las cosas que le pasan son las que él percibe, las que él cree, las que le preocupan conscientemente, y sin embargo desde el psicoanálisis vemos cómo realmente lo que está detrás de todo eso es algo inconsciente. Y eso inconsciente tiene que ver con estas cuestiones infantiles de la vida psíquica del sujeto. Inconsciente quiere decir eso, que no se pueden controlar. Inconsciente quiere decir que son impresiones en el aparato psíquico de antes incluso de que uno hablara, antes de que dispusiéramos del lenguaje para poder elaborar esas cuestiones. Cuestiones que impactaron en el aparato psíquico muy tempranamente y dejaron una huella imborrable, ¿no? Las primeras huellas estas que impactaron en el aparato, pero que a través del psicoanálisis se pueden llegar a conocer y por tanto transformar, ¿no? Porque la determinación viene del futuro, decimos en análisis. Lo que importa es lo que tú ahora vayas produciendo, va a ir transformando tu pasado, transforma tu posición psíquica en el mundo, transforma tu sobredeterminación, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo actúas en el mundo? Puesto que todo está mediado o todo está producido, mejor dicho, en el sujeto por esa estructura inconsciente, por ese deseo inconsciente. Así que el sueño nos permite hacer una entrada, una posibilidad de ir interpretando eso inconsciente que comanda nuestras vidas. Claro, esto te lo digo porque lo preguntabas, el tema de la premonición. No es premonitorio el sueño, pero al ser una expresión del deseo y el ser ese deseo el que está trabajando permanentemente en tu vida, por lo menos hasta que lo puedas interpretar y transformar, pues de alguna manera, claro, Freud trae algunos ejemplos, ¿no? De una señora que estropea, ¿no? Que se olvida de ir a recoger el vestido de novia que tenía que casarse al día siguiente y se olvida de ir a recogerlo a la modista, ¿no? Dice, es premonitorio. En ese caso, este no era un sueño, sino que era un olvido, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también es un producto del inconsciente. Dice, después de X años, sí, se separó del marido, es decir, era un matrimonio que
que estaba destinado al fracaso, pero no es que él fuera premonitorio, ¿no? En ese caso el olvido, sino que ya estaba indicando, ya hablaba del deseo de ella, ¿no? Del deseo que no estaba muy entusiasmada con ese matrimonio. Pero lo mismo los sueños, ¿no? Después de interpretarlos, vamos a ver cómo, claro, como están en relación con el deseo del sujeto, pues nos están hablando de su deseo y de lo que quiere hacer, ¿no? Porque, insisto, el deseo es el que comanda. Entonces, por mucho que uno se proponga, al final su deseo es el que va dirigiendo la vida. Por eso es mejor poder conocerse y transformarlo, ¿no? En caso de que sea conveniente para uno esa transformación. Galicia, bueno, o es algo que se da en los psicóticos, decía, no, no es premonitorio en nadie, ni los psicóticos ni los normales, y lo que está, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que sí que claro es que soñar soñamos todos, ¿no? Y también decir que esto que Freud nos quiere mostrar, que soñar soñamos todos y que el aparato psíquico funciona igual en todo el mundo, también en relación con esa pregunta que hacías, que el mecanismo de la psicosis también es un mecanismo normal del aparato psíquico. Lo que pasa que en el psicótico está exagerado, ¿no? La forclusión. A veces uno forcluye parte de la realidad y hay alguna parte de la que no quiere saber o hace como que no existe para poder ir a trabajar, para poder, ¿no?, hacer otra cosa, se olvida, ¿no?, de parte de la realidad, pero después vuelves, no es que lo olvides permanentemente, como le pasaría al psicótico que tiene que hacer un trabajo permanente para negar o para forcluir esa parte de la realidad, ¿no? O sea, es una cuestión de cantidad, la diferencia entre la salud y la enfermedad. Y esto también nos lo deja muy claro Freud. Siempre va a haber condensación y desplazamiento en nuestra vida psíquica. Son mecanismos, son operadores del inconsciente. Pero en función de cómo van trabajando esos operadores con los contenidos psíquicos, pueden dar lugar a una psicosis o pueden dar lugar a una genialidad, ¿no? Pero los operadores son los mismos. Siempre van a estar trabajando. Bueno, muchas gracias. También saludos a Marmar Lozada, Manuel Esquivel, Nora Ruiz, Antonio Aguilar, Clau Kelly, a todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí en la charla de hoy. Seguiremos el próximo lunes en el espacio de psicoanálisis y salud mental. Dice aquí Santiago Mate, deseo actúa de noche en unas veredas de oportunidades y vuelve tu ego según le valga. Sí, es así, Virginia. Bueno, si tú lo dices, Santiago. Brillante conferencia psicoanalítica, la he compartido en las redes. Gracias, Carlos. Saludos, Virginia, y gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos el próximo lunes en el espacio de psicoanálisis y salud mental. Y recordad que si queréis consultar personalmente conmigo, bueno, pues podéis hacerlo. Tenéis todos los datos en la página www.virginiabaldominos.com, que estaré encantada de atenderos. Muchas gracias y continuamos la próxima.